Todavía, la penumbra encerrada entre los gruesos muros de mampostería hacía del lugar un espacio fresco y agradable, aunque la brillante y cálida luz del sol empezara a penetrar por las ventanas a horas tan tempranas. Allí, entre legajos, mapas y una esfera de generosas proporciones, representación del globo terráqueo, el viejo cosmógrafo aguzaba su vista, trazaba líneas frenéticamente, calculaba y de vez en cuando hacía girar el planeta entre sus manos. La información que los pilotos le suministraban, extraída de los viajes de ultramar, le servían para que otros confeccionaran los portulanos, haciendo recoger en ellos información cada vez más precisa, manejada en las salas de palacio como el secreto mejor guardado del reino. Pertenecía a una rara estirpe de sabios conectada desde la antigüedad a los astros y sus trayectorias cósmicas. La bóveda celeste con sus cuerpos flotantes, o el brillo de sus constelaciones y estrellas, algunas rutilantes y efímeras, todavía guardaba cantidad de enigmas escondidos entre la impenetrable e infinita oscuridad de cualquier noche sin luna. Como si del Todopoderoso dejando su rastro se tratase, cada órbita descrita era para él una señal, un cálculo que, llevado al mapa, trazaría el camino por el ancho mar a los barcos de su majestad y sus tripulaciones de la misma forma que lo hacían las polvorientas calzadas, vías y senderos por las que discurrían a diario carretas y gentes de aquí para allá. Desde la llegada del gran almirante a las Indias, la información que manejaba era cada vez más abundante y rica en detalles. Los fenómenos celestes descritos por capitanes, pilotos y curas resultaban de sumo interés e importancia para el desarrollo de teorías y la fabricación de útiles y mecanismos con los que situarse sin más referencias que el cielo, cuyos secretos tenía el deber de desentrañar, y la mar, que los hombres trataban en vano de dominar. La tarde caía y el cansado sol de septiembre se ponía cuando la figura de un mensajero del rey, recortada bajo el dintel de la puerta, le anunciaba la arribada de uno de los barcos que un día partieron hacia Poniente en busca del paraíso de las especias, guiado sin duda, después de tanto tiempo, por la mano de Dios. A Son de Mar, el podcast para marinos y amantes de la navegación. Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos a otro podcast de A Son de Mar. El capítulo de hoy queremos compartirlo especialmente con nuestros amigos argentinos. Sabemos del seguimiento que tiene este programa allá y por eso el capítulo de hoy está protagonizado por dos argentinos, navegantes ambos, la pareja que forman Tomás Stieglitz y Agustina Moscaliuk, que junto a Kate navegan por aguas americanas. Desde Florida a Australia, del Caribe a Polinesia, lo dejaron todo un buen día con la intención de no bajarse de su barco y hacer tantas millas como pudiesen, y pueden. Los encontramos de hecho en los cayos de Florida. Con ellos hablamos de sus experiencias a bordo del Bohemia y por supuesto del proyecto, que si no conoces te invito a visitar. El Viaje de Bohemia, el canal de YouTube donde comparten sus vivencias y donde un nutrido número de seguidores vibran en cada episodio con las explicaciones de todos los detalles que conforman sus travesías y navegaciones. Juan Merediz hace para nosotros la crónica de la Vendée Globe, cuya 10ª edición parece ser una de las más reñidas y disputadas, con los primeros clasificados navegando ya por el Gran Sur en condiciones meteorológicas duras en estos momentos, buena parte de la flota doblando Cabo de Buena Esperanza y un Charly d'Alan intratable. Analizamos las últimas evoluciones de barcos y regatistas. Ya sabes que la meteorología también tiene su espacio en A Son de Mar. Con Javier Suárez hablamos de mapas isobáricos, de sus elementos más identificativos, su utilidad y manejo. Los libros de Librería Robinson, las Españas de ultramar y sus exploraciones con don Cayetano Valdés como protagonista, y los consejos y reflexiones de Roberto Bucetas, en torno en este caso a la maniobra de repostaje y precauciones a tener en cuenta, completan este episodio. Otro podcast más, cargado de información náutica. Ya sabes que nos hemos puesto serios con esto del posicionamiento con José Antonio Gelado, experto en podcasting, y que estamos creciendo. Así que si quieres dar a conocer tus productos y servicios con nosotros para llegar de manera directa a tus clientes, anímate y acompáñanos. Comenzamos.
No es fácil tomar ciertas decisiones y con frecuencia salir de eso que se ha puesto tan de moda, la llamada zona de confort, supone asumir la incertidumbre y las dudas como parte del camino que se ha tomado. Responder al pálpito interior no está al alcance de todo el mundo. Hay que poseer algunas cualidades: intuición, responsabilidad, fuerza, valentía, eterna juventud. A bordo del Bohemia se respiran sensaciones que difícilmente podemos encontrar en otro lugar, porque Bohemia es el nombre del barco que habitan Tomás Stieglitz y Agustina Moskaliuk, la pareja argentina que junto a Kite un buen día decidió romper amarras y hacerse a la mar para convertir la navegación en un modo de vida, compartir sus experiencias en YouTube y crear El Viaje de Bohemia, el canal desde donde transmitir sus experiencias con éxito notable y un gran número de seguidores. Así que a los dos los saludamos porque ya los tenemos al teléfono. Agus, Tomás, ¿qué tal estáis? Muy buenas. Hola. Hola, ¿qué tal? Gracias por invitarnos. Gracias a vosotros por participar, porque para nosotros la verdad es que, bueno, pues es una alegría, ¿no?, poder contactar con vosotros, entre otras cosas, porque habéis hecho que A Son de Mar cruce el charco. Es la primera vez que nos vamos al Atlántico, al otro lado del Atlántico. Vosotros estáis en este momento en los Cayos de Florida, ¿no es así? Así es, estamos en los Cayos de Florida. Muy cerca de Miami. A 2 horas de navegación hay un montón de anclajes pequeños que realmente son muy lindos y un lugar muy natural. ¿Cómo están las cosas por ahí? ¿Qué tiempo tenéis? Tiempo, mira, acá empieza, hemisferio norte, está empezando los meses fríos, ¿no? Sí. Así que hoy, por ejemplo, nos despertamos y nos pusimos el buzo, pero hay solcito, así que está lindo. El jersey, en realidad, porque unas amigas españolas siempre me corregían las palabras que usaba, porque me decían, por ejemplo, que el buzo es una persona que hace buceo. Entonces, el jersey. Sí. Agus, Tomás, ¿cuántas millas recorridas lleváis desde que echasteis al agua el barco, creo que en 2021? ¿Cuántas millas náuticas? Bueno, mira, la última vez que vi la bitácora fue hace un par de meses. Yo creo que estamos un poquito arriba de las 20.000 millas navegadas. Uh-huh. Bueno, no es poca cosa, ¿eh? Algo así. Sí. No es poca cosa. Sí. Oye, en la presentación... Hemos pasado muchos días en el mar. Sí, digo que en la presentación hemos hecho referencia a romper con la rutina, ¿no? E incluso con una forma de vida que puede resultarnos cómoda, pero monótona, y no todo el mundo está dispuesto a ello. ¿Cuál es vuestro pasado para que, aun siendo jóvenes, hayáis demostrado esa determinación de vivir en un barco y acumular millas? Nosotros hace 5 años que Sí. ahora vamos a estar viviendo en el barco, Uh-huh. y anterior a eso, vida normal en Buenos Aires. Somos ambos de Argentina, de Buenos Aires. Yo estudié Bellas Artes y siempre me gustó viajar, así que empecé viajando como mochilera mientras estaba haciendo mi carrera, y al poco tiempo de terminarla ahí conocí a Tommy, que también amante de viajar. Ahí macheamos un poco y arrancó nuestra aventura en el agua. Pero antes de eso, súper vida normal, estudio, trabajo. Estábamos acostumbrados a vivir en la ciudad y Uh-huh. cuando descubrí a través de YouTube otros viajeros que vos podés viajar con tu casa a cuestas y llegar a lugares remotos, me pareció una oportunidad única, increíble para ver el mundo desde otro lado. Sí. Bueno, cuando se ven vuestros vídeos, uno tiene la sensación de que hacéis un buen equipo, ¿no? ¿Os llevó mucho tiempo poneros de acuerdo respecto a vuestros planes de vida a bordo del Bohemia, o la conexión con el proyecto fue inmediata para los dos? Mira, yo diría que fue súper natural y súper espontáneo. Cuando salió la posibilidad de comprar al Catalina 36, el Bohemia original, Sí. nosotros vivíamos en Buenos Aires y teníamos un barco pequeño de 20 pies. Y junto con Agus nos conocimos como novios en ese barco. Navegábamos los fines de semana, nos íbamos 2-3 días de crucero, hasta que un verano nos fuimos por casi 2 meses hasta Uruguay, que es cruzando el Río de la Plata desde Buenos Aires, en una zona muy agreste, y la verdad que nos encantó. Uh-huh. Y al poco tiempo, cuando apareció el Catalina, nos fuimos a vivir juntos al barco, sin antes haber convivido. Entonces, nuestra relación y nuestra vida a bordo se fue dando como de la mano siempre. Ya.
Y ya la realidad es... Sí, dime, Agus, dime. No, que la realidad es que también cuando conocí a Tommy, él ya tenía este barco pequeño de 20 pies en Buenos Aires, y él ya medio que fantaseaba un poco con esta idea de navegar, y yo ni idea. La realidad es que nunca me hubiese imaginado vivir en un barco, pero bueno, en estos primeros viajecitos que nos hacíamos en el Delta y en el Río de la Plata, me enamoré por completo, y ahí sí fue tomando cada vez más forma la decisión de comprarnos un barco y vivir a bordo. Agus, ¿no te supuso entonces mucho esfuerzo cambiar la mochila por el barco? No, no, porque la esencia era la misma, era explorar el mundo. Sí. Solamente que bueno, ese era un poco más desafiante, pero me encantan los desafíos, así que ningún problema. En la presentación hemos nombrado también a Kite, para que nuestros oyentes lo sepan. ¿Quién es Kite? Bueno, Kite es mi hijo de 8 años, de 4 patas. Es un Jack Russell, Sí. que me lo regaló un amigo mío cuando era cachorro. A los 45 días empezó a andar en moto. A los 6 meses ya lo llevé a volar en avionetas, y al año lo teníamos a bordo. Y desde entonces que siempre fue compañero de aventuras. Con nosotros Kite navegó siempre, y la verdad que es el perro guardián por las noches, y por el día se la pasa durmiendo. Bueno, sois 3 a bordo, pero no revelo ningún secreto si digo que en unos meses seréis 4 ya, ¿no? Sí. Así es. Vamos a hacer en muy poquitos meses 4 tripulantes. Claro, para los que quizás vienen siguiendo nuestro viaje, saben que nosotros con el barco de 36 pies, navegamos desde los Estados Unidos hasta Australia, y en Australia decidimos vender el barco ese. Y en gran parte el barco de ahora, que es un barco más grande, lo elegimos para poder tener más personas a bordo, no solamente amigos, pero sino que crezca la familia. Muy bien, pues desde aquí nuestra más sincera enhorabuena. Bohemia, ya lo habéis comentado vosotros, es un Catalina 36 construido en 1985. ¿Buscabais este modelo en concreto? ¿Un barco de similares características? ¿Fue coincidencia que dierais con él o fue un amor a primera vista? Creo que el que le gusta los barcos está siempre mirando barcos. Sí. Y yo sabía más o menos que nuestra restricción más grande quizás era la económica, y teníamos un presupuesto fijo. Y la verdad que el Catalina 36, cuando lo encontramos, estaba justo en el presupuesto que nosotros teníamos, y sabíamos que era un barco bien construido para navegación costera, pero que, digamos, con los cuidados necesarios se podía navegar más que lo que la mayoría de las personas lo navegan. Y bueno, el hecho fue que a ese barquito lo navegamos más de lo que fue diseñado, me parece, pero lo cruzó océanos y dimos media vuelta al mundo, capaz que hasta un poquitito más. Sí, sin duda. El trabajo de limpieza y reparación os llevó un año aproximadamente, ¿no? ¿Fue arduo y complicado o el barco lo puso fácil? La realidad es que cuando compramos el barco no le tuvimos que hacer mucho, o sea, de hecho estaba en perfectas condiciones, porque había estado en agua dulce y fuera del agua. Uh-huh. Entonces, la realidad es que estaba perfecto, y desde el momento que nos subimos al barco, vivimos ahí, y recién cuando llegamos a Panamá, ahí lo sacamos fuera del agua y lo pintamos, pero... Sí, pero no hubo mantenimiento, no. Más allá del mantenimiento preventivo que hay que hacerle a cualquier barco que quiera navegar un poquito más de verdad. Sí. Le hicimos el cambio de jarcia, lo cual es una medida de seguridad, que la jarcia se cambia cada 10 años y punto. Nosotros teníamos la jarcia original de ese barco y la cambiamos cuando nos fuimos offshore. Le instalamos una veleta de viento que encontramos usada en Panamá. Le instalamos el sistema de AIS, de AIS, y después, bueno, equipamos el barco con EPIRBs y eso, pero por suerte el trabajo que le hicimos al barco fue de quizás pequeñas mejoras, pero no hubo ninguna reparación estructural o nada por el estilo. Desde que nosotros compramos el barco hasta que salimos de puerto, digamos, formalmente, estuvimos viviendo a bordo un año
en un muelle un par de meses y luego anclados. Pero en ese tiempo hicimos muchas navegaciones pequeñas como para afianzar la confianza y para ver qué se iba rompiendo y qué podíamos mejorar. Hablamos de limpieza, reparación y esas pequeñas mejoras que comentas, Tomás, para adaptarlo también a vuestros gustos y preferencias. Quiero decir, ¿le introdujisteis en algún momento algún elemento que consideraseis especialmente importante o imprescindible para lo que teníais planeado, para la forma de navegar que teníais pensado hacer? Esa te la va a responder Agus, porque estamos totalmente de acuerdo. Sí, lo que le agregamos, que es excelente, y la realidad es que nos era un tripulante más 24/7, fue la veleta de viento, como te comentó Tommy, que la encontramos en Panamá nueva, a un precio excelente, y dijimos, esta es la oportunidad, y eso nos cambió la forma de navegar, porque el piloto electrónico puede fallar, pero el de viento te asegurás apuntar en el sentido correcto. Claro, y la realidad es que fue antes de, o sea, unas semanas antes de hacer el canal de Panamá y ya cruzar el Pacífico, entonces por lo tanto nuestra navegación fue puramente a vela y el piloto de viento sin duda fue nuestro mejor amigo. Lo único que había que hacer era quizás corregir un poquito el rumbo y nada más. Y el barco navega solo, mucho mejor. Si te puedo poner un poco de estadísticas, nosotros desde Panamá hasta Australia navegamos 105 días, si mal no recuerdo, es decir, 24 horas, ¿no? 105 días en total, y en ese año de 365 días navegamos 110 más o menos. Entonces, un tercio de ese año nos la pasamos offshore sumando millas. Y la veleta fue imprescindible. Sí, sí. Bueno, todavía ayer tuve la ocasión de disfrutar vuestro viaje a la Polinesia cruzando el estrecho de Panamá y en ese viaje, en ese documental sí que habláis también del piloto de viento, ¿no? De lo bien que se porta y el mucho trabajo que os quita a bordo, claro. Sí, hemos navegado antes de tener el piloto y el banco de batería tampoco nos había funcionado muy bien. Estábamos desde República Dominicana a Panamá, que fueron Puerto Rico a Panamá. De Puerto Rico a Panamá, 10 días timoneando a mano, haciendo guardias de 2 horas, y fue muy, muy, muy desgastante. Dijimos, esto no puede seguir así. Y más si queremos hacer un cruce de un océano, el océano más grande, ¿no? Y dijimos, bueno, por eso creo que nos gusta hablar tanto del piloto de viento, porque sin dudas cambió nuestra forma de navegar y para disfrutar también. Entonces, 100% recomendado. Vuestro primer viaje con el Bohemia lo hicisteis de Florida a Bahamas. Imaginamos que las sensaciones de esa primera travesía no se olvidarán fácilmente, ¿no? Sí, fue muy gracioso. O sea, en realidad nosotros nos mudamos a bordo en enero de 2020, a 3 meses antes de que comience la pandemia. Entonces, como te podrás imaginar, con la pandemia los planes de todo el mundo se pararon y nosotros también vivimos a bordo ese año esperando salir. Y cuando nos fuimos de Estados Unidos, el primer destino fue Bahamas. Y fueron las primeras, creo que 40 millas, desde Miami hasta Bimini, que es la primera isla. Y no te explico que para nosotros esas primeras 40 millas cruzando la corriente del Golfo fue como lanzarse a cruzar el Pacífico. Era nuestra meta más grande y ambiciosa hasta la fecha. Y después, poco a poco, las distancias se fueron alargando y fuimos ganando confianza en nosotros y el barco y fuimos subiendo la vara quizás de la dificultad o del riesgo, pero sí, la sensación de irse de Estados Unidos por primera vez con nuestro barco fue increíble. Sí, también ya saber que de ahí arrancaba el viaje de Bohemia. Hasta no sabíamos hasta dónde íbamos a llegar. Claro. Sí, sí. ¿El viaje más largo que habéis hecho hasta la fecha, dónde ha sido? ¿A Australia? ¿En millas lo decís o...? En millas. El trayecto más... Creo que el trayecto... bueno, en realidad el trayecto más largo fueron de Panamá City, en Panamá, hasta Hanamenu, en Fatuhiva, que son las Islas Marquesas. En total
fueron 4.400 millas en un total de 36 días, con una pequeña paradita técnica en Galápagos por un par de horas donde simplemente tiramos el ancla, acomodamos el barco y seguimos. La experiencia se suele decir que es un grado, ¿no? ¿Cómo fueron las primeras planificaciones de vuestros primeros viajes? ¿Os quedabais cortos de suministros en algún momento? ¿Corristeis algún tipo de riesgo? Nosotros, en cuanto a lo que es organización, así, tanto de gastos como vivimos y demás, lo fuimos manejando en toda una planilla Excel, así que más o menos sabíamos cuánto necesitábamos para vivir un estilo más nómada, y con eso también calcular aproximadamente, bueno, cuánta comida necesitábamos y demás. Sí, creo que lo que Agus se refiere es que las finanzas las siempre sabíamos más o menos cuánto íbamos a gastar, pero hasta que no estás navegando realmente no sabés. Nosotros las comidas siempre en lugares como Panamá o Puerto Rico, donde hay buenos supermercados y buen precio, hacíamos una gran compra. Y luego, cuando salimos de Panamá, teníamos comida para varios meses, montón de fruta seca, o sea, un montón de fruta y verdura que dure lo que tiene que durar. Y después también teníamos agua para más de 100 días. Cuando salimos de Panamá, yo hice un análisis de riesgos, a ver qué es lo que nos puede pasar navegando, es decir, si desarbolamos o tenemos una falla y quedamos a la deriva. Y siempre llevábamos materiales y comida para poder ser autosuficientes por muchísimo tiempo. Mismo navegando teníamos una bitácora de agua, así que sabíamos cuánta autonomía teníamos de agua o de alimentos. Todo eso vino en pos de hablar con otros navegantes, de aprender de otros navegantes en YouTube, de leer muchos libros. Hoy en día, con los libros de Jimmy Cornell y de varios más, se puede planificar, por lo menos para estar en la época correcta, en el momento correcto, para hacer tener las mejores probabilidades de tener una buena navegación, ¿no? Claro que sí. Oye, ya hemos dicho que el viaje de Bohemia es el proyecto en el que vivís embarcados, ¿no? Un canal en YouTube, un cuidado Instagram, un blog también muy bien diseñado, se ve o por lo menos transmitís mucha felicidad, pero detrás de eso también hay mucho trabajo. Totalmente, sí. Es un experimento. Si te soy sincero, con Agus empezamos con una camarita, una GoPro. Si ves el primer episodio, nos da un poco de vergüenza decir que filmamos eso tan rústico, pero fuimos aprendiendo y la verdad que quisimos mostrar el mensaje de que hay que animarse, de que si nosotros podemos, cualquiera puede, que no somos ningunos expertos, pero con el tiempo fuimos aprendiendo y eso nos gusta transmitir. Y también lo más gratificante creo que fueron todas las personas que nos envían mensajes contando sus historias y cómo quizás al vernos a nosotros se sintieron inspirados o les tocó alguna fibra, y eso la verdad que es muy lindo y es lo que a nosotros nos ayuda a seguir. También al poder monetizar algunos de los videos nos permite a nosotros viajar y dedicarle más tiempo. Claro. Sí, porque... Sí, total. Y aparte de eso, ¿no? También creo que cuando empezamos fue un poco hacer un blog para nosotros y sin duda sigue siendo así, porque al fin y al cabo después es un recuerdo que te queda y no hay nada más lindo que poder ver ir al tiempo atrás y ver cuando cruzamos a Bahamas por primera vez y después poder ver que cruzamos el Pacífico y todo lo que fuimos creciendo, ¿no? Entonces es como una línea de tiempo que no solo inspira a los demás, sino también a nosotros mismos muchas veces a seguir navegando y decir, bueno, si fuimos con esto, vamos con lo otro, ¿no? Sí, sí. Entonces es también un poco eso. Y más allá de contar vuestras experiencias, ¿buscáis contar algo más? Porque el canal parece tener también una interesante labor didáctica, ¿no? Cuando habláis de fondeos, de tipos de vela, algunas reparaciones a bordo que pueden servir de utilidad para otros navegantes. Sí, totalmente. Naturalmente a mí me gusta explicar
gran parte, bueno, el trabajo más gratificante que tuve yo como piloto fue ser instructor de vuelo y enseñarle a volar a otras personas, y creo que cuando a alguien le gusta explicar, naturalmente le sale la necesidad de comunicar cosas, y el viaje de Bohemia fue un medium donde nosotros podemos contar nuestras creencias y mostrar de una manera muy sincera cómo vivimos, y la realidad es que vivir en un barco, las cosas se rompen y hay que arreglarlas. Y cuando estamos navegando, a mí me parece súper interesante contar las rutas que hacemos, las herramientas que usamos, y también compartir nuestras experiencias, porque nosotros aprendimos gracias a otras personas que se animaron a compartir. Entonces, ¿cómo no vamos a compartir nosotros lo que nos pasa? Y también cuando nosotros vivimos lejos de familia y amigos, es una forma muy linda de que nuestros amigos y familia nos vea qué es nuestra vida, ¿no? Sin duda. Y un poco los valores que nosotros queremos transmitir, que es el de volver a la naturaleza, vivir de una manera más holística, cuidar los recursos, todo lo que un navegante sabe que es la náutica, qué mejor que compartir eso y quizás cambiar algo para bien. Y la cantidad de amigos que habréis hecho, ¿no? Y uno por semana intentamos. Intentamos uno por semana, ya tenemos ahí un flow de trabajo, entre los dos editamos, entre los dos pensamos todo, ¿no? Entonces sí es un trabajo en equipo, y la verdad que está muy bueno, porque nos vamos también como empujando entre los dos a superarnos, a cambiar ideas y demás, así que es un trabajo creativo que nos mantiene activos. Creativamente, totalmente. Y la convivencia a bordo, siempre tan importante, ¿verdad? En un espacio tan reducido donde a veces las condiciones pues no ayudan demasiado, ¿no? Cuando uno encuentra mal tiempo o en fin, unas condiciones meteorológicas adversas, siempre se dispara un poquito la tensión. Sí, creo que cuanto peor está el clima, mejor nos llevamos, te digo, ¿eh? Hay un episodio que es el 22 días de tormentas en el canal de YouTube, que fueron 22 días de tormentas literales, desde Bora Bora hasta Fiji, y en esos 22 días no nos peleamos ni un solo día. La convivencia fue espectacular, salvo cuando terminó la tormenta y estábamos entrando a puerto. Ahí es como que liberamos toda la adrenalina y bueno, y tuvimos nuestros pequeños conflictos, pero la verdad que el día a día es muy lindo. Sí, sí. Bomba. Y también tenemos un código que es cuando salimos a navegar en amor. Eso quiere decir que más allá de que pase lo que pase, si quizás alguno está alterado porque hay una situación difícil, no es hacia la otra persona, sino es la situación en sí. No sé, hay una tormenta, o pasa algo con la vela, o el anclaje, o lo que fuese. No te puedes tomar nada personal. Claro. Nadie está gritando, está hablando fuerte. No hay que ofenderse, ¿viste? No hay que llevar las cosas de la convivencia a la navegación. Claro. Sí, entonces, bueno, ahí trabajamos 100% en equipo, y bueno, y en tierra, como es más relajada la cosa, bueno, claramente, como cualquier pareja, tenemos lo nuestro, pero por suerte, al vivir en un espacio chico, siempre tuvimos que marcar bastante nuestros límites y charlar todo, y ahí se va construyendo algo súper sólido y lindo, ¿no? Qué bueno, qué bueno. ¿Conocéis bien el Caribe? ¿Conocéis también el Pacífico? ¿Cuándo os veremos alguna vez arribando a algún puerto de España después de cruzar el Atlántico? Me encantaría. Si te puedo dar un spoiler, nosotros no tenemos pensado el cruce del Atlántico. Todavía. Sí tenemos pensado cuando nuestro hijo nazca, sí, y esté un poquitito más grande, nos encantaría ir para Centroamérica, cruzar el canal e ir a Baja California. Esos son los planes de Bohemia a grosso modo. Y cuando llegar a España, te diría cuando crucemos por el canal de Suez y entremos al Mediterráneo, o cuando subamos por Sudáfrica, te digo. Queremos hacer el Mediterráneo, nos encantaría ir a España, me parece alucinante, pero todavía nosotros queremos ir al lado aventurero, donde hay culturas que son muy distintas a la nuestra.
Para nosotros navegar es salir de la zona de confort e ir a lugares donde será muy difícil ir de otra manera. Entonces, creo que navegando a España falta bastante, pero ya vamos a llegar. Bueno, pues sea cuando sea, os recibiremos con los brazos abiertos. Así que Tomás, Agustina, Kate y el cuarto tripulante en camino, los nombres propios que dan vida al viaje de Bohemia, su barco. Si todavía no los conoces, su canal de YouTube no te dejará indiferente. Lo mismo da que lleves muchas millas acumuladas o que te inicies en el bello arte de la navegación. De sus consejos siempre sacarás alguna nueva idea y de sus experiencias una fuente de inspiración. Así que desde aquí, Tomás, Agustina, nuestra más sincera enhorabuena por lo que hacéis y no nos queda más pues que desearos pues eso, ¿no? Que sigáis disfrutando de vuestro barco, de lo que más os gusta, que es navegar, vivir a bordo y que todo os vaya bien en el futuro y que ese cuarto tripulante venga con bien y os haga muy felices. Totalmente, gracias. Bueno, muchas gracias por este ratito y compartir un poco de lo que hacemos. Es un honor estar en el podcast que tantas veces me tocó escuchar como oyente y hoy me invitaste, así que muchas gracias, de verdad. Y ojalá pronto en algún anclaje, en algún lado, nos conozcamos en persona. Un abrazo muy fuerte. Abrazo. A Son de Mar, el podcast de Jorge Uría. Beneath the stars, beneath the skies, in darkest darkness, so brightest light, I'm calling out for you. I'm calling out for you. Within the storm, within the fire, when I feel hopeless, you're by my side. So I'm calling out for you. I'm calling out for you. When all my plans start to come undone and there's no one there to see me through, when all my strength has been overcome and there's nothing left for me to do but tell the truth, I'm calling out for you. Desde el pasado 10 de noviembre que salieron del Sable d'Olonne, los barcos de la Vendée Globe, sobre todo los primeros clasificados, no bajan el ritmo. Sin duda el afán competitivo que mueve a los regatistas en su vuelta al mundo sin escalas está ofreciendo un verdadero espectáculo como corresponde a una prueba de estas características. Una vuelta al mundo en solitario y sin escalas. Y de momento, Charlie Delan, que al paso de las islas de Cabo Verde ocupaba la quinta posición, encabeza ahora la clasificación navegando ya por el Gran Sur. Juan Meredith, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Muy buenas. Muy bien, siguiendo de forma apasionada esta Vendée Globe, está muy bonita. Lo sé. Oye, y empleando una jerga futbolística, vamos a ver, minuto y resultado. Juan, ¿en qué punto de la regata nos encontramos? Bueno, pues me sorprendes. A ver, hay 500 millas de diferencia en cuanto a latitud entre esos dos barcos que han tomado la opción sur, que realmente es la opción ortodrómica, con la flota que está más al norte, y es la meteorología la que está marcándolo todo. ¿Quién va a salir beneficiado? Bueno, yo preferiría estar arriba del todo, en la posición de uno de mis favoritos, que es Jan Richomme, y abajo, como bien dices, está Delan con Simón. ¿Y qué va a pasar? Las condiciones que van a tener no van a ser precisamente las mejores en cuanto a intensidad de viento. Charlie Delan encabeza, como decimos, la clasificación desde que pasara la línea ecuatorial, con Sebastián Simón siguiéndole de cerca. En el caso de Charlie Delan, hasta ahora haciendo una regata con tiempos muy competitivos, igual que sus inmediatos competidores, por cierto, porque van todos prácticamente en un pañuelo, en diferentes grupos, pero en un pañuelo. Sí, exactamente. Ya la meteorología ha ido marcando los grupos, que ya prácticamente los hayamos visto de pasado del Ecuador. Hace un ratito comprobaba que al paso de
De la longitud de Cabo de Buena Esperanza, 9 barcos estaban en 23 horas exactamente, con lo cual, bueno, marca muy mucho la competitividad que tienen todos estos patrones y estos barcos. Ahora mismo que estoy viendo la pantalla, tendríamos a esos 2 barcos que están claramente en el sur, que aparecen como destacados. No olvidemos siempre que nos puede engañar un poco el tema de dónde coloquen los waypoints de punto de paso en cuanto a esa clasificación virtual. Es decir, que entre esos 2 barcos y el tercer barco hay ahora mismo te diré que hay unos 300 millas, un poco menos, pero la realidad es que están apenas un poquito por detrás en latitud, y en cambio hay 500 millas en cuanto a longitud, 500 millas en latitud y apenas unos pocos grados en longitud, y sí, se ven 1, 2, 3, casi 4 grupos, quedándose atrás todavía barcos que no han pasado Cabo de Buena Esperanza, bastante preocupados todos ellos por lo que les viene por detrás, que viene una gran depresión. Sí, sí. 4 grupos. Es de destacar que en el segundo, por cierto, me ha llamado la atención porque en este segundo grupo se sitúan 3 de las 6 mujeres que participan en esta edición. Sí, muy llamativo. Bueno, de estas 3 chicas, junto con Boris, que por cierto Boris ha reportado que ha tenido problemas con uno de los foils, con el de babor, creo. Pero sí, fíjate que yo me las imaginaba un poquito por delante, más cerca del grupo de cabeza, porque en concreto Justin Metro y Samantha Davis, bueno, están a un nivel posiblemente para hacer entre los 5 mejores. Pero sí, es curioso que se han quedado de 4 barcos que van en ese pelotón intentando alcanzar a la parte primera, se han quedado 3 chicas, insisto, potenciales ganadoras de una Vendée Globe. Sí, sí. La mayoría de navegantes, Juan, ya han doblado Cabo de Buena Esperanza. ¿Qué representa para una regata oceánica este paso? Porque hablamos mucho del Cabo de Hornos, pero este es igualmente respetable. Bueno, en el momento en que estamos grabando todavía va a faltar un poquito para que pase más de la mitad de la flota, no te creas tú. Lo que pasa es que es interesante ver las intensidades de viento. Ajá. Vamos a suponer que los datos que da la página web, la aplicación de la Vendée Globe, son más o menos ciertos, ¿no? Vamos viendo un poquito cómo todos los barcos van preparándose para esos temporales en los que tanto los barcos de cabeza como los de detrás se van a ver inmersos en muy poco tiempo. En principio todo el mundo continúa. Hay un barco que espero equivocarme, pero que hace un rumbo que no me cuadra, que es precisamente Jean Le Cam. Hemos hablado de él en la edición en el podcast anterior. Sí. Jean está haciendo un rumbo que me preocupa, demasiado directo hacia Cape Town. Quiero creer que es simplemente un tema táctico, porque el único problema que ha reportado es de que ha tenido basura enganchada en la quilla, pero he comprobado y en principio simplemente es una decisión táctica. Espero que solo sea eso. Y sí, quedan barcos por pasar, pero ya te digo, todo el mundo va levantando un poco el pie intentando poner los barcos a son de mar, nunca mejor dicho, porque las condiciones que hay son realmente peligrosas, especialmente la de los 2 barcos que van cabeza, que están más al sur, teniendo en cuenta, y no podemos olvidar que aquí la estrategia va en función también de la próxima semana. Quiero decir, tenemos una zona de hielos, una zona de exclusión que no se puede tocar, que sube mucho cuando pasemos al sur de Cabo Lewin hasta las 500 millas obligatorias por el gobierno australiano, y que eso va a marcar tremendamente la táctica, ¿no? Pensemos que los barcos de arriba van a tener bastante más juego, motivados, muy frenados por el anticiclón que se suele encontrar justo antes de llegar a Australia, pero los barcos de abajo se quedan en el rincón. Ahora saltamos al boxeo. Se están quedando en el rincón y vamos a ver cómo salen de ahí, máxime viendo el peso pesado que les está viniendo por la popa. Sí, porque en una regata de vuelta al mundo, una regata oceánica, como es este caso, la Vendée Globe, claro, las decisiones que se toman hoy, digamos que la vista, con la vista puesta en lo que puede suceder dentro de 2 o 3 días, ¿no? Es decir, que la estrategia a veces se hace con vista de largo alcance.
Sí, siempre tiene que ser así. Ya. Mira, un ejemplo claro es mi favorito, Joan Richomme, que hace unas 500 millas, estando en cabeza, y si no estaba en cabeza, estaba peleando, iban alternándose el puesto de honor con Charlie Dalin, toma la decisión de hacer rumbo norte, y a estas alturas vemos cuál ha sido esa estrategia, ¿no? Junto con ese pelotón de otros 1, 2, 3, 6 barcos más que van pasando la parte de alta de esa primera borrasca que ha atacado a ese grupo de barcos y que es muy significativo. Él entregó un poco esa distancia en cuanto a ir ganando por conseguir, incluso por hacer más camino, porque se ha ido al norte, y no olvidemos que al final, cuanto más abajo, más corto es el camino. Pero bueno, esa estrategia ahora es cuando tiene que verse si realmente sale a ganar o no. ¿Te acuerdas cuando hablábamos de Jean Le Cam, cuando se había acercado a las costas de africanas Sí, y sí. que aparecía en cabeza, pero que no tenía futuro, ¿no? Bueno, pues un poco ahora estamos en esa situación y vamos a ver qué sucede. Al que sigo yo con especial atención, y hablando de estrategias, pues fíjate, sigue siendo a Nicolas Lumben, que al inicio de regata, pues a la altura de Finisterre, decidió alejarse, ¿no?, por el oeste del resto de la flota, ocupando en aquel momento una discreta posición dentro del grupo y alcanzando puestos de cabeza luego a la altura de Madeira. Eso me pareció una decisión muy, muy inteligente. Ahora va sexto en el grupo. ¿Puedes decirme algo de Nicolás? Bueno, pues va muy parejo y me imagino que al alcance de la radio de Joan Richomme van los dos veloces, van los dos, en este momento va a 26 nudos con un viento del noroeste de 29 nudos, o sea que entiendo que van volando sobre las olas los dos, aprovechando esa situación estratégica. Les va a coger mucho viento ya en muy poco tiempo, y antes de que llegue el role y tengan que decidir si se mantienen un poco más altos, o me imagino que entonces traslucharán y tirarán un rumbo más al sur. Ahí será donde veremos el encuentro de esas dos opciones, las de los dos barcos del sur y, digamos, esos dos barcos que van avanzados respecto al norte. Y sí, muy parejo a Richomme, y vamos a ver qué tal le sale. También es uno de los... Fíjate que no lo pondría entre esos tres, ese podium teórico, ¿no? Sí. Pero ahí lo pongo entre mis 5 favoritos. Bueno, a ver qué pasa. ¿Qué veremos a partir del momento en el que toda la flota doble Cabo de Buena Esperanza rumbo a Cabo Lewin? ¿Cuáles son tus previsiones? Bueno, la meteo manda siempre, desde luego, pero ya está roto. Solo queda ir separándose más. Cada uno se pondrá en un modelo meteorológico y irán cabalgando, y lo lógico es que se vayan estirando, aunque parezca que entre medias habrá calmas, que las habrá, no llegan a juntarse nunca. Y sí, lo más llamativo es esa distancia, ¿no? Esas 500 millas, esas 5 grados y pico de latitud que separan a la flota, que bueno, pueden ser definitivos, prácticamente, porque por otro lado esos dos barcos que están al sur tienen que salir de esa situación complicada sin demasiados daños, y veremos a ver qué pasa. Una vez navegan por el Índico Sur, digamos que afrontan el sector, al menos en la teoría, el sector más crítico de la regata, ¿o no? Bueno, lo hemos hablado alguna vez, es que al final la milla más difícil va a ser la próxima. Ya. Ten en cuenta que los barcos se van fatigando. Entonces, no creo yo que incluso a la vista de Finisterre o a la vista de Saldolón, faltando una milla, todavía estarán pensando que no se me caiga nada. Esta parte es interesante. Recuerdo, ya que me lo cuentas así, hace muchos años, es lo que llaman la mar de Davis, dentro de poco, pues 3 barcos al tiempo volcaron, ¿no? Se perdieron el Thierry Dubois, recuerdo, Rafa Dinelli, Tony Bullimore, tuvieron aquel accidente casi al mismo tiempo, y fue unas pocas millas más adelante de lo que están ahora mismo el grupo de cabeza. Milla, porque esto es, como quien dice, acaba de empezar, 24 días cuando grabamos esto, y parece que fue ayer, ¿no? Ya. Por cierto, 24 días y siguen 39 barcos.
Sí, es sí. extraordinario. Sí, sí. O sea, es increíble. Bueno, Juan, no quiero despedirte sin hablar de Valencia, porque de la dana que anegó buena parte de Valencia no nos olvidamos, ¿eh? Aunque vaya perdiendo protagonismo informativo, las tareas de reconstrucción y la situación en la que viven muchos de nuestros amigos valencianos sigue siendo muy dura. ¿Cómo están las cosas a día de hoy? ¿Qué noticias tienes? Mira, vamos a ser lo más positivos posible y ir en contra un poco de la línea de lo que se cuenta. Vamos a decir que apasionante, porque sigue habiendo mucha gente voluntaria, mucha gente con cabeza que sigue aportando soluciones y aportando ideas. Hace poco hablaba con una chica que está trabajando, es interiorista, y están aportando ellos, ¿no? Esa capacidad y esas ideas para volver a generar o crear hogares ahí donde ahora mismo todavía sigue habiendo barro. Entonces, las inquietudes, las emociones y el corazón de mucha gente de forma particular sigue ayudando a gente de forma particular, y eso sigue haciendo que avance todo. Lo demás, pues habrá que ver la prensa y cada uno que se crea lo que quiera. Pues sí, sacrificio y mucho esfuerzo en Valencia, igual que en la Vendée-Globe, por cierto. En este caso, Exactamente igual. En esta regata de vuelta al mundo, además con un objetivo que es completar la vuelta al mundo a vela, navegando en solitario y sin escalas. Un reto al alcance de pocos, desde luego. De todo esto seguiremos hablando en 15 días, si te parece, Juan. Fantástico, vamos a ver dónde están y cuántos van. Un abrazo fuerte, hasta otra. Un abrazo, chao. Tiempo del tiempo en Asón de Mar. Hablamos de meteorología, herramienta indispensable que debemos manejar con cierta soltura para la toma de decisiones correctas a la hora de planificar una travesía, por ejemplo, y para navegar en condiciones de seguridad. Para ello tenemos a nuestro meteorólogo de cabecera, a Javier Suárez. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás? Muy buenas. Hola, Jorge, ¿qué tal? Hablemos, si te parece, de mapas meteorológicos y todos los elementos que podemos encontrar en ellos. Un mapa isobárico, por ejemplo, ¿cuánta información nos da y qué tipo de información es esa? Bueno, pues el mapa por antonomasia de meteorología que se empleó durante muchísimos años y se sigue a día de hoy empleando, obviamente, es el mapa de isobárico, el que nos dice cómo es la presión en superficie. Uh-huh. Es un mapa, pues ya te digo, fundamental para poder interpretar cómo es lo que está pasando en este momento en la superficie de la Tierra y lo que es desde el punto de vista meteorológico y cómo va a evolucionar en el tiempo. Dentro de uno de estos mapas isobáricos, pues bueno, todo el mundo, bueno, cualquiera que sea aficionado a la náutica, esté relacionado con temas de náutica o marinos, lo conocerá, que los elementos característicos o lo más importante dentro de un mapa isobárico, que es lo primero, pues de determinar o ver dónde están las altas presiones, las bajas presiones, cómo de juntas están estas isobaras para saber cómo es el viento, ese tipo de cosas. Uh-huh. Cuanto más juntas estén las isobaras, ya sabemos que ahí tenemos más viento, ¿no? Efectivamente. Las isobaras, eso nos dan lo que se llama, desde el punto de vista físico, un gradiente de presión en este caso. Mientras más juntas estén, mayor ese gradiente, quiere decir que más es la diferencia de presión entre un punto y otro en esa dirección y más intenso será el viento. Si la Tierra no se moviera, bueno, voy a introducir temas de estos de física de toda la vida que cualquiera debería saber, pero si la Tierra no se moviera, el viento iría desde las altas a las bajas presiones en línea recta. El movimiento de la Tierra hace que ese viento que va de altas a bajas presiones, por el movimiento de rotación de la Tierra, se desvíe en el hemisferio norte hacia la derecha y en el hemisferio sur hacia la izquierda. Entonces, lo que genera desde el punto de vista práctico es que realmente el viento no va de las altas a las bajas presiones, sino que transcurre paralelo a las líneas de isobara que vemos. No exactamente paralelo, porque influye también que ese viento está rozando con la superficie terrestre y entonces en vez de ser paralelo justo a esas isobaras, pues se desvía en las bajas
En las bajas presiones se desvía hacia el centro de la baja presión, el viento gira un poco más al centro de la baja presión, y en las altas presiones al contrario, se desvía hacia el exterior de la alta presión. Ya. Bueno, recordar para el que no lo tenga claro, pero imagino que todo el mundo que esté escuchando el podcast lo sabrá, que en las altas presiones, siempre hablando del hemisferio norte, también sabemos que del hemisferio norte al hemisferio sur las condiciones varían porque la fuerza de Coriolis se afecta no de manera distinta, sino en sentidos contrarios. Sí. Bueno, saber que en el hemisferio norte el viento gira en sentido de las agujas del reloj, que se llama sentido anticiclónico, alrededor de una alta presión, y en el sentido contrario a las agujas del reloj, sentido ciclónico, alrededor de una baja. La correcta interpretación, Javier, que hagamos de este tipo de mapas nos va a facilitar saber qué dirección seguirá una borrasca o la virulencia de un frente, pero ¿cómo sabemos esto? ¿En qué debemos fijarnos para interpretar estos datos? Pues si solo disponemos de un mapa de presión de superficie y cuando estamos navegando, que solo nos llega por los medios que tengamos un mapa de presión de superficie y solo tenemos el elemento o el instrumento de medición que sería el barómetro que nos está diciendo la presión que hay en cada momento, bueno, pues contemplando cómo varía la presión de un barómetro y comparándolo con el mapa que tenemos de superficie, vemos si realmente ese mapa se ajusta a lo que está sucediendo en realidad, y si vemos que se ajusta a lo que está ocurriendo en la realidad, si podemos interpretar o si podemos fiarnos, entre comillas, de ese mapa. En el hemisferio norte, si me voy a decir siempre el hemisferio norte, pues, bueno, para no tener que decir las cosas casi repetidas, Sí. en el hemisferio norte, las latitudes en las que nos encontramos, aquí en España, sobre todo el Atlántico en general, los sistemas tanto las altas como las bajas presiones, los sistemas meteorológicos, los sistemas climatológicos giran en sentido hacia el oeste siempre. Entonces siempre, desde el punto de vista teórico, tenemos que esperar que un centro de bajas presiones, que sería que nos interesa como más, que más nos afectaría si estamos navegando, porque si asociado a un centro de bajas presiones siempre están los frentes, que luego hablaremos un poco de los frentes si quieres. Sí. Y entonces decimos que en el hemisferio norte esos centros de bajas presiones giran siempre en dirección a oeste. Desde el punto de la explicación siempre que se da en cualquier curso de meteorología, de cómo se forma una baja en este hemisferio y su evolución, pues es eso, se forma por choque de dos masas de aires de distinta temperatura, que sabemos que la masa de aire y la temperatura tiene distintas densidades, y entonces serían como si fueran dos fluidos prácticamente inmiscibles. Entonces no se niega a una mezcla, sino que se tarda. La mezcla no es como si fueran dos masas de aire normal, son bastante inmiscibles. Y entonces, eso, lo que decía, en el hemisferio norte, eso lo que se espera es que esos sistemas vayan hacia el oeste, pero ya vemos que en la realidad se produce una serie de patrones que no es tan sencillo que ese movimiento sea siempre es hacia el oeste, pero a veces hay movimientos estacionarios, a veces hay patrones de bloqueo que se suceden encima por ejemplo, del continente europeo e impiden que los centros de bajas presiones, las borrascas o los anticiclones de altas presiones evolucionen de la manera continua. Y entonces lo que hay que hacer es eso, pues estar pendiente de los mapas y ver cómo va a evolucionar. Pues, y una vez que veamos cómo evoluciona con el tiempo, saber si esa evolución que está ocurriendo es la que estamos nosotros sintiendo en nuestro barco, por ejemplo. Ya. Lo cierto es que un mapa de isobaras no deja de ser una foto fija, ¿no? La atmósfera no está quieta, se mueve permanentemente. De ahí también la importancia de revisar cada poco tiempo su evolución, ¿no? Y el reflejo en estos mapas de los cambios que se están produciendo en la atmósfera. Sí, por supuesto. Realmente, bueno, eso que es los mapas de presión, obviamente, cualquier mapa en papel o cualquier mapa que se impriman o de un formato físico así estándar, es una foto fija de lo que va a suceder, realmente es una predicción, ¿no? Antiguamente, pues estos mapas que se hacían muy artesanalmente, en función de las medidas que había, bueno, los distintos puntos de medición que había a lo largo de la superficie de la Tierra, pues en función de esos pocos puntos de medición, los antiguos meteorólogos anteriores a las generaciones anteriores eran capaces de hacer mapas de superficie y bastante precisos, por lo que si se comparan ahora con los análisis que se hacen en estos años, ¿no? ¿Qué ocurre? Que eso, pues antes se hacía un mapa y se hacía igual un mapa para cada 6 horas, muy manual, y entonces sí, tú tenías una foto fija de las 6 horas
cada 6 horas del día y era muy difícil, pues eso, de ver la evolución o la evolución inmediata era muy complicado. Claro. ¿Qué ocurre? Que ahora con los modernos sistemas de modelización de la atmósfera, modelos y con las herramientas informáticas que tenemos en la actualidad, aunque sí es verdad que, por ejemplo, para correr un modelo se llamamos como correr un modelo a ejecutar, como si fuera una aplicación informática, ejecutar el tiempo que tarda eso en darte resultados, pues eso se corre un modelo. En función de si esos modelos son de más precisión o menos detalle, bueno, tardan más o menos en correrse. Los grandes modelos de la atmósfera general que ocupan todo el planeta, pues se suelen correr, se suelen ejecutar, por decirlo así, 2 veces al día, cada 12 horas, ¿no? ¿Qué ocurre? Que la salida del modelo no es una foto fija de lo que va a ocurrir, sino que te va a hacer una predicción de lo que va a ocurrir pues en 24, 48, bueno, depende del modelo, tantas horas, ¿no? Y entonces te va a dar fotos fijas pues cada hora. Y entonces puede hacer más o menos una película de lo que está sucediendo. No es tanto la fotografía que veíamos hace 40, 50 años, sino que ya vemos en aplicaciones que tenemos por ahí, que vemos como es una película lo que va a suceder en cada instante. Sí. Estamos hablando de modelos, de mapas isobáricos, siempre, recordemos, teniendo en cuenta que esta información es especialmente útil cuando vamos a hacer una gran travesía, ¿no? Una salida costera está condicionada por la orografía local con sus matices y alteraciones también. Sí, está claro. Este tipo de estudio de los mapas de mapas de superficie, por ejemplo, si vamos a tipo de la costa del Atlántico, o tipo, por ejemplo, está haciendo ahora mismo la Vendée Globe, la Vuelta al Mundo en solitario, y este tipo de estudio de los grandes sistemas meteorológicos, los grandes sistemas de presión en el Atlántico, en el Pacífico, etcétera, se tiene bastante concordancia con lo que va a ocurrir en realidad. Hay que darse cuenta que interpretando, aunque sea visualmente, aún pues sin ya meterse en modelos ni nada, tú interpretando con los conocimientos prácticos de un marino, interpretar un mapa de presión te puede dar una idea aproximada del viento que va a ser. Esa idea aproximada en mar abierto pues puede ser bastante cercana a la realidad. ¿Qué ocurre? Que si estamos cerca de costas, si estamos cerca de continentes, si estamos cerca de islas, pues cualquier interferencia de ese patrón meteorológico normal afecta muchísimo al viento y sobre todo al viento, la velocidad del viento en superficie. Hay que darse cuenta que mientras más rugosa sea la superficie, por poner un ejemplo, más se va a desviar el viento de lo que sería teóricamente el viento que tendría que hacer. En la superficie del mar apenas. La rugosidad es es inferior a, por ejemplo, una superficie montañosa, o una superficie de bosque, o una superficie de lo que sea. Entonces, toda la presencia de las costas con la propia superficie terrestre, con la presencia de la costa, con sus acantilados, con sus cabos, con sus estrechos, con sus montañas, etcétera, distorsiona mucho el patrón general que te puede dar un mapa de superficie. Claro. La meteorología, esa ciencia compleja, cada vez más avanzada y fiable, que nos revela, como muchas veces decimos, el lenguaje en el que se expresa el planeta, haciéndonos entender que nada es estable y todo está en permanente cambio, ¿no? Como decía el filósofo. Uh-huh. Así que aprendamos de ella para navegar por la mar y también por la vida. Vaya, que me estoy poniendo muy místico, Javier, dejémoslo aquí. Nada, es lo que tiene la meteorología, no te preocupes. Mucha física, pero también tiene su punto romántico, filosófico y místico, ¿no? Si lo queremos ver así, pues ese punto también lo tiene, claro que sí. Exactamente. Seguimos hablando, si te parece, en un próximo capítulo y desentrañando los secretos. Porque todo esto que hablamos hoy, pues cada caso, pues tanto el sistema de altas, sistemas de bajas, los frentes, etcétera, da para una charla larga y tendida. Sí, larga y tendida. Así que encantado de poder seguir hablando contigo de estos temas. Pues aquí nos encontraremos. Un abrazo, hasta la próxima. Un abrazo para ti, hasta la próxima. A Son de Mar, la náutica en un podcast. Muy
muy amablemente, Juan Melgar vuelve a abrirnos las puertas de Librería Robinson para que estemos al corriente de sus novedades editoriales. Una de ellas es la que recorre las costas de la España peninsular en busca de 70 faros imprescindibles, obra de nuestro buen amigo de esta casa también, de Félix González Muñiz, fotógrafo especializado en fotografía náutica, que vuelve a explorar uno de sus temas favoritos. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás? Muy buenas. Hola Jorge, pues encantado de estar aquí de nuevo, un placer como siempre. Ya hemos dicho, Félix ya ha pasado en alguna ocasión por este podcast. Hoy vuelve en forma de libro, más concretamente de guía, ¿no? La de los 70 faros imprescindibles de la España peninsular. Exacto, sí. Pues Félix, como ya vuelve a deleitarnos con otra entrega de sus libros de faros. Él ya había publicado algún que otro libro de esta misma temática, pero esta vez se ha centrado en digamos, ha cubierto todo lo que es la España peninsular, centrándose en 70 faros que él considera que son los imprescindibles o los más característicos o los que más él ha querido destacar. Y la verdad es que el resultado, pues como todos los trabajos de Félix, una delicia para la vista. Él sabe de estas cosas, o sea que podemos confiar en su criterio, ¿no? Porque para seleccionar 70 faros de los 150 que tenemos en España, pues por algún motivo tendrá. Sí, no, hombre, uno va viendo los faros que ha seleccionado, sí. Y efectivamente los hay también de diferentes tipos, porque porque los faros son todos muy parecidos, pero son todos distintos. Pues luego cada uno tiene su aquel, no se han construido, como dijéramos, como cada cual se ha hecho en un momento histórico distinto, o casi todos. Pues todos tienen sus peculiares características, además del sitio donde estén situados, ¿no? De su localización, que eso también determina un poco pues cómo es la propia construcción o la altura. Por ejemplo, generalmente los faros que están más cerca del agua son más altos, son más espectaculares, más pues como el más alto de España, el de Chipiona, por ejemplo. Y en cambio los que están en altos, pues esos son más pequeñitos. O sea, es un poco podría decirse que una cierta regla, ¿no? A mayor espectacularidad del paisaje, porque está en un acantilado, un alto al faro, pues sí, menos importante es el edificio. Y cuanto más, o menos dramático, menos importante sea el paisaje, ¿no? Pues más dramático el edificio, más alto, más espectacular, más grande. Bueno, pero no siempre se aplica esta regla, ¿eh? Sí, es un poco una reflexión. ¿Y qué podemos encontrar en esta guía de 70 faros imprescindibles? Porque cuando hablamos de guía es que hablamos de algo más que de un libro en el que solo podemos encontrar fotografías, ¿no? Hay algo más que esto. No, a ver, él hace como si dijéramos una ficha, con el mapa, ¿no? Por ejemplo, y luego hace una ficha de cada faro. Pues tiene una pequeña descripción de su historia, habla de su localización o de lo que sea, o lo que caracterice, ¿no? Pues un faro moderno, pues que se construyó porque no sé qué. Otro porque casos curiosos, pues por ejemplo, así abriendo un poco al azar el libro, el del Castillo de San Sebastián de Cádiz, que tiene una peculiaridad que es un diseño así como con no lo corriente, y es que el Ministerio de la Guerra en su día impuso que el faro tenía que ser trasladable. Entonces, por eso está hecho como de elementos metálicos desmontables. Esto es un faro del año 13, de 1913, por ejemplo. Bueno. Sí. O sea, tienen todos los faros tienen un poco sus cosas, ¿no? Luego hay faros, pues por ejemplo, tenemos el decano de los faros españoles, la Torre de Hércules, que es del siglo II, es un romano. Entonces, pues siempre hay cosas curiosas en cada faro. Y tiene también, tiene eso, su fecha de construcción, su altura, la altura de su soporte, el alcance de su luz, cuánto es el periodo, sus destellos, etcétera. Eso lo explica de cada faro. Y algunas fotografías, claro. Un libro de faros en el que intuimos todas las costas están representadas. Todas las costas peninsulares. Es un matiz importante. Peninsulares, no están las islas. Ni Ceuta ni Melilla. Sí.
Son las costas peninsulares. Sí, yo creo que a ver si le animamos y que se lance ya a hacer una guía de los faros de las islas. Sí, a ver si se anima, porque por lo menos en el archipiélago balear hay faros realmente muy bonitos. Faros, ¿no? Y muy bonitos también, sí, desde luego. Sí, los faros, además, Juan, son construcciones muy fotogénicas, ¿no? Lo cual no significa que cualquiera pueda hacer fotos buenas y de cierta calidad artística, como el nivel que alcanza Félix. A ver, sí, el faro es un sitio agradecido para hacer fotos, pero las fotos de Félix tienen otra calidad, porque además esto se apoya en medios aéreos, esto lo tenía que hacer con drones, y entonces no es una foto tomada desde pues, si está uno a pie del faro, ¿no? Porque no pues, la foto que podemos hacer nosotros así sin más, sino que es una foto con una perspectiva donde se ve el tramo de costa que domina ese faro y bueno, se puede apreciar toda la majestuosidad, ¿no? de los faros. Hablamos de fotografías, de guía, y también tenemos que mencionar los textos que podemos encontrar en este libro, porque esas fotografías van apoyadas por una serie de textos que no están escritos tampoco por cualquiera. No, tiene su apoyo exacto, sí, tiene un prólogo que es muy, muy bien redactado, muy interesante, y todo va con su pequeño texto explicativo, efectivamente, con un poco eso, las características de cada faro y su historia, lo que caracteriza su localización y luego o anécdotas que hayan podido pasar, pues naufragios célebres o cosas de ese tipo, a veces incluso pues traslados o a veces que se han visto en ruinas, se han visto derruidos porque algunos pues los han tumbado los terremotos, o ha habido, bueno, pues a lo largo porque yo creo que la inmensa mayoría son de segunda mitad del 19 y principios del 20, que yo creo que es cuando se construyen la mayoría de los faros que están en nuestro litoral. Félix González Muñiz, ya hemos dicho, fotógrafo especializado en fotografía náutica, que, como también hemos comentado, vuelve a explorar uno de sus temas favoritos, este de faros. Este no es el único libro que tiene. No, efectivamente. Tiene otros a este mismo estilo, una guía completa de faros de Andalucía, otra guía completa de faros del Cantábrico de Galicia, y luego ya en formato un poco más grande, un libro de faros de Galicia, que es un libro espectacular, con ya tapa dura y grande, porque estos otros que hemos dicho son más en formato pequeño, en tapa blanda. Y luego tiene otro libro también con una fotografía pues magnífica, que es la Mar de Asturias, que es la costa asturiana pues en toda su, ¿no? En todo su esplendor, con ese mar bravo que lo azota y que también conoces. Y ese paisaje, esa costa asturiana, que es a mí me parece que es lo más bonito de España. Pero que no me hagas la pelota, Juan. Sé que me haces la pelota. De esto hablamos, ¿no? De la guía de los 70 faros imprescindibles de la España peninsular. Es la última obra de Félix González Muñiz. Como hemos dicho, tiene otros libros, otras guías fotográficas vinculadas a los faros que podemos disfrutar en nuestras costas. Para hacernos con alguno de los libros de Félix o cualquier otro que tengáis en Librería Robinson, ¿qué hacemos, Juan? Recuérdanos la dirección o cómo ponernos en contacto con vosotros. Pues estamos en la calle Santo Tomé, número 6 de Madrid, y ahora pues, oye, todo el que se pueda pasar, pues le animamos a que se pase, porque siempre, los libros pues hay que tocarlos, hay que verlos, hay que ver un poco todo el fondo y todo, y eso aquí se ve muy bien y siempre podemos comentar o recomendar, y el que no pueda acercarse pues tiene nuestra web nauticarobinson.com donde puede ver todo también y puede comprar a través de ahí o si no también nos pueden llamar por teléfono o escribir un email como les resulte más cómodo. Bueno, pues aquí lo vamos a dejar. En 15 días ya tenemos casi un pie metido en la Navidad, así que te felicito las fiestas, aunque ya digo, en 15 días nos volvemos a encontrar y volvemos a hablar de libros. Juan, hasta entonces. Encantado, Jorge, un placer. Un abrazo. A Son de Mar, el podcast para marinos y amantes de la navegación.
A las Españas de ultramar nos vamos ahora para conocer a sus exploradores, quienes hicieron a la mar con diferentes misiones y cometidos, siempre quizás sin saberlo, para dejar un mundo mejor. Hoy le toca el protagonismo a don Cayetano Valdés, que participó en la expedición de Alejandro Malaspina, exploró el estrecho de Fuca, combatió en Trafalgar y fue un firme defensor de la Constitución de Cádiz de 1812, entre otras muchas cosas. Vamos, que tiene una biografía que da para mucho. Adelante, Josu, cuéntanos más de don Cayetano. Hola, muy buenas tardes, noches, días a todos. Pues sí, voy a hablar de un grande, un hombre que es para leer una enciclopedia, y es don Cayetano Valdés y Bazán. No, ese es su padre, perdón, don Cayetano Valdés. Pues os voy a contar. Cayetano Valdés fue, de origen asturiano y hijo también de militares y de marinos, hermano de marinos. Uno de ellos, para los que vivan en Gijón, el hermano José Valdés fue padre del primer marqués de Casa Valdés, que tenemos una calle aquí, y os voy a contar un poco todo lo que hizo en dos partes, porque es un grande. Este hombre nació en 1767 y murió en 1835, es decir, pasó de la España de los dos hemisferios a la España de la depresión, ¿no? De la depresión borbónica y del siglo XIX. Pues empezamos, ¿no? Este hombre, nacido, ya digo, nació en Sevilla, aunque era de origen asturiano, y podemos decir que ya participó en 1780, es decir, ya con 13 años. Con 13 años participó en la gran jornada, 13-14 años, como guardia marina en Cádiz. Embarcó en la escuadra de Luis de Córdoba, que estaba bloqueando Gibraltar. ¿Y qué es lo que estaban haciendo en esa época, en ese momento? Fue la famosa jornada de las flotantes. Quien no lo conozca, se generaron y se crearon por el marqués del Duque de Crillón. Construyeron unos navíos sin palos ni nada, con cañones especiales y navíos que estaban refrigerados por el interior y demás, para poder acercarse lo más posible a lo que es la peña de Gibraltar y poder aguantar las balas rojas britanas y arrasar todo lo que pudieran, para poder después, con la escuadra en la que iba don Cayetano como guardia marina, tomar Gibraltar. Un mal cálculo de calados y demás hizo que no pudiesen llegar muy cerca, y al final todo aquello quedó en una gran jornada de combates, en la que también estuvo Gravina. Y al final los britanos consiguieron romper el bloqueo de Luis de Córdoba, y donde estaba Cayetano Valdés, y eso quedó ahí. Y es su primer gran combate, con solamente 14 años, ¿no? A partir de ahí podemos decir que don Cayetano estuvo formando parte de la gran expedición de Malaspina. Todos conocemos a Cook y a todos estos, pero Malaspina, don Alejandro Malaspina y sus dos corbetas, la Descubierta y la Atrevida, que hicieron la expedición por todas las colonias, América del Sur, estuvieron también, se separaron y estuvieron navegando. Unos fueron hacia el norte y otros también, y luego ya pasaron, estuvieron incluso en la Australia británica, etcétera. Allí estuvo participando, hasta que cuando llegó en Acapulco, por una orden superior, todavía se estaba buscando el famoso estrecho, el paso del noroeste, el famoso estrecho Juan de Fuca, y allí también participó con otro grande, que fue Dionisio Alcalá Galiano, del que ya hablaremos más adelante. Con lo que ya estamos hablando de un gran combate a muerte, como fue el de las flotantes, una expedición científica propia de la Ilustración por parte de Alejandro Malaspina, en la que estuvo él. Y esto duró más de 3 años. Aquella expedición, como todos saben, o los que sabéis, cuando ya estaba Carlos IV, que es cuando empezaba nuestro declive, por otros motivos, Alejandro Malaspina cayó en desgracia, y esa expedición fue bastante silenciada, ¿no? Ahora ya la conocemos más. Nuestro Cayetano, ya en 1797, es decir, ya con 30 años, se la mandaba el navío Infante Don Pelayo. ¿Y dónde lo mandaba? Si habéis estado en el Museo Naval, hay un cuadro enorme que es en la batalla de San Vicente, en la que él, como comandando el Infante Don Pelayo, en esa batalla, en la que el general José de Córdoba y el almirante contra el almirante Jervis, en la que estaba
el famoso y gran Nelson, pues el gran objetivo en ese combate era el capturar la Santísima Trinidad, el gran buque de 140 cañones. Al final, por 3 buques británicos, el Santísima Trinidad había arriado su bandera, pero ahí entró Cayetano Valdés a toda vela en medio de la niebla, salvando la Trinidad o perezcamos todos, dijo a su dotación. Viva el rey, todo el navío a obedecer al comandante o perecer en el intento. Obligó a izar de nuevo la bandera al Trinidad y, haciendo prodigios de valor, secundado por Baltasar Diego de Cisneros, que mandaba otro navío ya detrás, el San Pablo, salvó el buque insignia y así pues fue ascendido a capitán de navío. Esa batalla la perdimos, que no la debíamos haber perdido. Nadie sabía realmente. Los buques no estaban, nuestros buques, muchos de ellos llevaban maderas como el Iroko y demás, es decir, estaban casi blindados. Si llegan a saber cómo estaban los buques construidos por los britanos, estaban hechos polvo, pero sin embargo mantuvieron el nivel cuando nosotros pensamos que perdíamos y bueno, pues consiguió salvar el buque, aunque la batalla se perdió, que fue un poco el principio del fin, ¿no? De un poco de nuestro poder. Esto es en 1797. Ese mismo año, claro, cuando se retiraron a Cádiz, y el almirante Jervis y demás, pues lo que quisieron con Nelson fue tomar Cádiz. Tomó parte entonces en la defensa de Cádiz, y a las órdenes de ¿quién? De José de Mazarredo, que ya hablamos otra vez, que había estado en desgracia por enfrentarse, por tener su propio criterio con Carlos IV, pues se le llamó desde Ferrol para que fuera allí, y junto con, bueno, entre otros, Cayetano Valdés estuvo defendiendo con las fuerzas sutiles y consiguiendo que no entrase Nelson, que al final tuvo que coger y dijo, bueno, pues me voy a Tenerife, donde también fue echado, y encima, bueno, antes de haber sido derrotado y haber perdido la defensa, es decir, el ataque, pues incluso se le atendió cuando tuvo una herida en el brazo. Cayetano Valdés estuvo después a las órdenes de Mazarredo, después llegó a Cartagena y se unió con la flota francesa, con la que se dirigió a Brest. En ese puerto tuvieron que entregar a la Francia napoleónica, por el Tratado de San Ildefonso, el barco El Pelayo, su navío, y pasó a mandar al Neptuno, que era el navío insignia de Gravina, y sin dejar este mando fue nombrado mayor general de la escuadra, y saliendo en 1801 para sofocar la rebelión en Santo Domingo. Al lado estaban los haitianos, que se habían rebelado y se estaban rebelando contra los franceses, con lo que entonces, bueno, pues esto fue un poco, allí pasó lo mismo y la sofocó Federico Gravina con don Cayetano Valdés. Después de La Habana volvió a Cádiz y fue ascendido a brigadier. Hubo una agresión británica a 4 fragatas españolas en el Cabo Santa María que provocó otra guerra contra el Reino Unido, y a petición propia Valdés se hizo cargo del mando del Neptuno, al mando de la escuadra, el teniente general Domingo Pérez de Gardañana. Y bueno, pues de allí ya marchó a Ferrol en 1804, donde estuvo defendiendo Ferrol. Estábamos en guerra otra vez con los britanos y bueno, pues dejó sin cesar el mando, tomó el mando de las fuerzas sutiles y con ella salió a combatir contra los buques enemigos para mantener el comercio de cabotaje. En 1805 es cuando, bueno, pues don Cayetano zarpó al famoso combate de Trafalgar, que después dejaremos un poco para la siguiente parte. En este caso, lo que quiero comentar un poco es esto, ¿no? De Cayetano, un hombre que en esta primera parte, como veis, con derrotas y victorias, siempre estuvo al combate, estuvo en la Jornada de las Flotantes, que recomiendo que quien pueda busque información o lo lea. Hay una novela muy interesante sobre la Jornada de las Flotantes, en la que, bueno, pues es súper interesante cómo se pudo haber recuperado Gibraltar, pero por un error en Calados no se pudo, pero ahí estuvo él combatiendo. Y bueno, pues un poco esta es la historia, la primera parte de la historia de don Cayetano, que se podría desarrollar un poco pues en todas ellas, la batalla de Cabo San Vicente, y un poco pues esta sería un poco la primera parte de la historia de don Cayetano. La próxima vez hablaremos un poco ya de su parte política, de la parte de la guerra de independencia, de la traición de los Borbones contra él y incluso el apoyo de sus propios enemigos para protegerle, porque era un hombre de honor y un hombre pues con unos conocimientos náuticos y de
de combate pues sin igual, como pues los Mazarredo, como los Barceló, o como, bueno, Don Blas de Lezo ya está muy atrás, pero bueno, era de la época del capitán Toni, de Antonio Barceló, con el que estuvo también en esas jornadas. Un poco esta es la parte primera de Don Cayetano. Nacido en Sevilla, aunque de ascendencia asturiana, empezó su exitosa carrera naval embarcando en la flota de Don Luis de Córdoba. A partir de ahí, pues todo fueron retos y algunas hazañas, las logradas por Don Cayetano Valdés. De su vida y obra sabremos algo más en nuestro siguiente podcast. Así que hasta el próximo capítulo, Josu. Un abrazo fuerte. Vale, muchas gracias y ánimo a todos. A Son de Mar, el podcast de Jorge Uría. Hablamos a continuación del repostaje de combustible en la náutica deportiva, en las embarcaciones de recreo. Las motoras por descontado, pero también los veleros llevan su motor, del que hay que echar mano a veces más de lo que desearíamos. Y tanto en un caso como en otro, pues hacer consumo es obligado. Tratamos de estos temas en los próximos minutos con Roberto Bucetas, que ya está al teléfono. Hola Roberto, muy buenas. Hola, ¿qué tal, Jorge? Buenas tardes. Oye, el hecho de acercarnos al surtidor y amarrar el barco para hacer consumo es una operación que hacemos de manera rutinaria, ¿no? Pero sobre la que a veces no tomamos las precauciones adecuadas. Antes de hablar de esto, una vez amarrado el barco al pantalán del surtidor, ¿hay que seguir algún tipo de, no sé, de ritual, algún procedimiento, Roberto? Bueno, hay que tener unas normas de seguridad para hacer combustible, al igual que podemos tener, no sé, haciendo el símil con lo que sería el repostar en un vehículo o un coche, pues en el barco va a pasar lo mismo. Vas a tener que llegar a un surtidor, a un pantalán donde tenga el puerto deportivo su surtidor de combustible, bien sea gasolina o bien sea gasoil. Uh-huh. Y bueno, tenemos que tener el motor parado, por supuesto, tenemos que tener el contacto quitado y sería incluso recomendable tener el cortacorrientes del barco desconectado, ¿no? Es decir, que no haya nada de corriente en todo lo que sería la instalación eléctrica de a bordo. Tendríamos que tener, desde el punto de vista de las normas de seguridad, pues tenemos que tener los sistemas de extinción, el extintor que tengamos que tener a bordo, pues tenerlo pues a mano, para el caso de que pueda producirse un incendio, tenerlo localizado y a mano, ese extintor, que esté perfectamente revisado, el extintor, bueno, lo que siempre hablamos desde el punto de vista de la seguridad. Eso serían, por decirlo de alguna manera, las normas básicas que tenemos que repostar a la hora de hacer las normas que tenemos que hacer a la hora de repostar, ¿no? en cualquier embarcación. Porque bueno, siempre se han producido incendios, claro. Y uno de los puntos que son críticos a la hora de prevenir incendios, pues uno de los puntos críticos suele ser el tema del consumo y el repostaje a bordo, ¿no? Y muchas veces no simplemente desde el punto de vista de la seguridad, a veces no son simplemente cosas que nos puedan generar pues un incendio a bordo. A veces simplemente podemos decir que pueden ser hasta pequeños contratiempos, ¿no? Que se puedan producir en la operación de repostaje. Todo el mundo se nos viene a la cabeza, pues bueno, un coche, confundir, echar un diésel, echar gasolina, o al revés, o echar diésel a un coche de gasolina. Eso puede pasar también perfectamente en un barco, claro. Confundirme el tipo de surtidor que estoy tomando, porque a lo mejor no es el surtidor habitual que estoy utilizando en mi puerto, es otro puerto, y a veces confundirme con eso, que puede ser un pequeño contratiempo, pero que después me va a generar una serie de problemas, incluso que pueden ser de mucho trastorno, ¿no? Para lo que sería el barco. O también otra de los contratiempos que pueden producir, parece mentira, pero pasa, y ahí lo vemos en las estadísticas, que a lo mejor pues tenemos todo depósito de combustible, tenemos depósito de agua, normalmente suelen estar etiquetados, suelen tener incluso colores distintos, pero muchas veces, pues a veces pues nos confundimos y donde el depósito de agua le echamos el combustible o al revés, o echamos agua al depósito de combustible del barco. Eso puede pasar y genera pues una serie de problemas importantes a bordo. ¿Es una confusión? Sí, pero bueno, que genera trastornos, ¿no? Trastornos dentro de lo que sería el propio barco, y después eso tendríamos que solucionarlo. ¿Cómo solucionarlo? Pues bueno, pues habrá que vaciar completamente el depósito, habrá que drenar ese depósito de alguna manera. No deberíamos, si hay combustible y gasolina sobre todo, utilizar bombas eléctricas para el achique y vaciado de esos depósitos, porque si hay vapores o gases inflamables,
no puedo utilizar una bomba eléctrica que a lo mejor tiene un bajo aislamiento y no está preparada, que puede tener una pequeña derivación, una pequeña chispa al arrancar ese motor eléctrico y pueda generar una deflagración. Son cosas que debemos de tener en cuenta, son cosas que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Sí, sí. Acabas de mencionar la palabra vapores. Cuando hacemos suministro, bueno, pues tenemos en la cabeza la idea, la imagen de estar fuera del barco, ¿no? Pero es que estos vapores también se introducen dentro del barco a veces y también ahí estamos corriendo un riesgo. Sí, por supuesto. En muchos casos, incluso aquí en nuestro puerto, en Puerto Deportivo de Gijón, hace unos años se produjo un accidente de un incendio y una pérdida total de una lancha, una motora, porque al repostar, pues en la línea de alimentación de lo que sería el tanque tenía una fuga, tenía un poro, estaba la manguera deteriorada y parte de ese combustible, de esa gasolina, en ese caso la gasolina, pues iba cayendo a la sentina, iba cayendo a lo que sería debajo de lo que es el propio motor. Y eso estaba generando unos gases que son altamente inflamables. Claro. ¿Qué pasó? Pues que justamente al arrancar posteriormente el motor, al tirar de la puesta, pues una pequeña derivación, una pequeña chispa generó una deflagración, generó una explosión y un incendio a bordo de la embarcación, con siguiente peligro que supone tener una lancha atracada a un pantalán con un surtidor. Y bueno, los depósitos suelen estar en el espigón, no suelen estar en el pantalán, y los surtidores tienen unos sistemas de protección muy, muy, muy grandes, ¿no? Pero bueno, con ese riesgo, ¿qué hacer en esas situaciones? Se tomó la decisión de soltarle cabos y dejar al barco pues a la deriva. Y bueno, en ese supuesto, en ese ejemplo, pues soplaba un poco de viento de nordeste y fue sacando el barco poco a poco hacia la mar. Y bueno, pues quedó varado ahí en la rampa y no pasó nada. Pues en esos casos muchas veces un cabo, los barcos incluso tienen la obligación de tener un cabo por la parte de la mar para en el caso de que pueda producirse un accidente de este tipo, puedan ser remolcados y sacarlos hacia alta mar para que no generen pues, bueno, una reacción en cadena con el resto de los barcos que pueda haber en la zona, ¿no? Eso también es una problemática asociada al hacer consumo, ¿no? Desde luego, cualquier precaución es poca, incluso en procesos y en procedimientos tan rutinarios como puede ser el del repostaje, ¿no? Como decimos. Por cierto, en algún sitio leí, Roberto, que para barcos superiores a 18 metros de eslora es necesario colocar un cartel de advertencia, ¿no? De que se está repostando. Esto viene a cuento pues para preguntarte si hay mucha diferencia en la maniobra de repostaje en embarcaciones menores a esos barcos que superan los 18 metros. Sí, el tema de barcos hay unos protocolos en cuanto a hacer de consumo, incluso cuando, bueno, el tema del Código Internacional de Señales tiene establecido que para cuando se hace consumo tenemos que tener izado el pabellón bravo del Código Internacional de Señales, que significa estoy cargando o descargando mercancías peligrosas. En el caso de hacer consumo, pues tendríamos que tener izado también ese pabellón. Establece unos procedimimentos en cuanto a lo que sería la seguridad. Por supuesto, sí, pero bueno, en barcos de recreo, bueno, depende del tamaño, por supuesto, no se deben de tener en cuenta esa acción, ¿no? Vale. Oye, y hablando de repostaje como lo estamos haciendo, ¿qué precauciones debemos tener cuando nos planteamos hacer una travesía relativamente larga? Debemos llevar combustible a bordo, por supuesto, pero a veces tenemos que entrar casi con carácter de urgencia en puertos que no conocemos, ¿no? ¿Qué hay que tener en cuenta en estos casos? Sí, dentro de lo que sería nuestro plan de viaje, nuestra ruta establecida y prevista, pues vamos a tenerlo claramente definido y en qué puertos vamos a entrar y esos puertos los servicios que van a tener. ¿Tienen servicio de repostaje o no tienen servicio de repostaje? Muchas veces, puedo acompañar la capacidad y autonomía que tenemos con nuestro depósito o tanque con alguna garrafa, algún bidón suplementario para un caso de una emergencia. Pero bueno, es algo de lo que tengo que tener previsto. Muchos puertos, pues a lo mejor tienen horario de invierno y llegamos de noche a hacer recalada simplemente en un transporte y quiero hacer consumo y no puedo hacer consumo. Algunos puertos, normalmente casi todos, ya empiezan a tener pues bueno, surtidores automáticos con tarjeta que podemos hacer ser autónomos el repostaje, pero otros no, es algo de lo que tenemos que tener previstos. Puertos pequeños en los cuales a lo mejor ese servicio el puerto no lo presta como tal, entonces tengo que tenerlo en cuenta. Modifica mucho. Aquí, por ejemplo, Gijón es un lugar de tránsito mucho de barcos que vienen de transporte, que vienen de los astilleros, catamaranes en concreto, de Francia, y entran como recalada en un puerto en Gijón
hacer combustible. Es decir, tienes ya previstos los sitios y los lugares donde puedes hacer el combustible porque es pues un puerto que es accesible, cómodo y que nos viene bien dentro de nuestro plan de viaje, ¿no? Sí. Incluso ahora en barcos más grandes, barcos mercantes, con todo el tema del Golfo Pérsico, los problemas en el Golfo Pérsico, todos los barcos que vienen del este asiático tienen que venir por el Cabo de Buena Esperanza. Pues eso ha trastocado muchísimo todo lo que son los puertos de aprovisionamiento y el tema de consumo y de combustible. Pues ahora han dado mucha vida, pues a, no sé, Isla Mauricio, Singapur, Ciudad del Cabo, Canarias. Canarias está viviendo una época un poco dorada porque todos los barcos que hacen la ruta dando el cabo yendo a Norte Europa, pues bueno, tienen que repostar en algún sitio. Es algo que tenemos que hacer, es algo que tengo que tener previsto y de algo que de lo cual no puedo prescindir. Sí, desde luego. Bueno, repostaje, maniobra indispensable, como es obvio que tiene sus protocolos y procedimientos. De ello hemos hablado estos minutos con Roberto Bucetas, a quien agradecemos de nuevo, una vez más, su presencia con nosotros en este podcast. Hasta el próximo capítulo, Roberto. Un abrazo. Vale, gracias a vosotros. Un fuerte abrazo. Pues hasta aquí otro episodio de A Son de Mar. Volvemos en 15 días con más temas y noticias de náutica y navegación. No te los pierdas. Ya sabes que puedes seguirnos en Instagram y en Facebook, empleando cualquiera de estas plataformas para tus sugerencias y críticas, si también las hay. Hasta el próximo capítulo. Adiós. A Son de Mar, la náutica en un podcast. Desde el sur global nos mudamos al norte para buscar una vida mejor. Y ahora en podcast te contamos nuestras experiencias y aportes al país al que llegamos. Esto es Escucha Migrante, el podcast de la cultura en movimiento. Un proyecto sonoro para el encuentro de creadoras, investigadoras y distintos agentes culturales que hablan con voz propia en muchos acentos. Hola, soy Dagmari Oliver Graterol y seré tu anfitriona en los episodios conversacionales. Yo soy Mili Matos y seré la voz que te acompañará en los episodios narrativos. En esta primera temporada escucharás relatos que tienen a la migración y a la cultura como espacios de creación, convivencia y resistencia desde España. Síguenos, activa las notificaciones y comparte con el hashtag Escucha Migrante. Este es un proyecto beneficiario de las ayudas para la promoción del sector del videojuego, del podcast y otras formas de creación digital convocadas por el Ministerio de Cultura y financiadas por la Unión Europea Next Generation EU, con el apoyo de Yo Soy el Otro, Asociación Cultural.